Soy, trabajo en el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana y soy la coordinadora del Seminario de Cambio Climático del Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana. Es para mí un honor esta tarde tener con nosotros al doctor Francisco Estrada Purrúa, quien es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, es maestro en Administración de Riesgos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía Ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador titular del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, es investigador visitante de la Universidad Libre de Ámsterdam, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y el cual fue jefe del Departamento de Ciencias de la Atmósfera, de Ciencias Atmosféricas del CCA, formador del Grupo Clima y Sociedad, del cual fue responsable. Y actualmente se desempeña como coordinador del Programa de Investigación de Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una amplia trayectoria en investigación en las cuales se centran en las causas y consecuencias económicas del cambio climático, y voy a tratar de ser lo más breve. Hasta aquí la voy a dejar, es una semblanza muy larga, pero no le quiero restar espacio a él para que nos presente esta tarde en el seminario el tema sobre la economía del cambio climático. Doctor, la pantalla es suya y cuando yo vuelva a aparecer en cámara es que vamos cerrando el tema. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto enorme estar por aquí. Me encanta estar en la Universidad Veracruzana. A ver si en algún momento que pase la pandemia y todo esto lo podemos hacer ya no virtual, sino en persona. Bueno, pues bueno, yo les voy a hablar un poco de la economía del cambio climático, una idea como general de este tema. Y pues bueno, resaltando un poco las investigaciones que se han hecho en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y las cosas que tienen relevancia para México, digamos. Bueno, esto seguramente ya lo saben y se lo saben muy bien, pero siempre es curioso. Bueno, es un buen inicio contarles cuando yo era economista, cuando yo estaba estudiando economía, digamos, porque ahora ya quién sabe si soy economista, quién sabe qué rayos sea. Un ejemplo que nos ponían los maestros de algo que no cambiaba era precisamente el clima, ¿no? Que lo que sí cambiaba era, por ejemplo, la bolsa, el tipo de cambio, los precios de ciertos bienes, etcétera, ¿no? Entonces, el ejemplo para contrastar es el clima. El clima no cambia, ¿no? Claro, después de varios garrotazos, creo que ahora la mayor parte de los economistas entienden un poco mejor el clima, ¿no? Y bueno, pues también aprovechamos para decir que algunos escépticos, que ya cada vez son menos, es una especie en extinción, ¿no? Por el cambio climático, porque sí es muy real y ya lo estamos viendo y ya nadie lo puede negar. Antes lo que decían es, ¿cómo creen que una especie tan insignificante sobre este planetota puede realmente cambiar nuestro clima, ¿no? Y muchos pues se la creyeron, ¿no? O sea, bueno, pues sí, es altamente improbable que seamos nosotros. Pues se pueden ver, por ejemplo, las ciudades ocupan el 1% de la superficie de la Tierra y pues tienen a más de la mitad de la población. Pues bueno, queda todo el resto, pues, es enorme, ¿no? Y pues la atmósfera, pues también, bueno, ¿no? Entonces, bueno, es cuando uno entiende más qué es el sistema clima, ¿no? Y que tiene distintos componentes que están ligados y las interacciones entre ellos son súper importantes, nos damos cuenta de que nos metemos directamente con el clima en la mayor parte de nuestras actividades. Los humanos que pues queremos producir bienestar, riqueza y todo este tipo de cosas, pues lo hacemos a través de modificar el entorno, ¿no? Puede ser cambios, por ejemplo, en la superficie de la tierra, el uso del suelo, la vegetación, los ecosistemas, todo eso lo alteramos. También alteramos, bueno, claramente la atmósfera con nuestras actividades, por ejemplo, industriales, con el transporte, etcétera, etcétera.
También nos metemos con el océano, que es parte del sistema climático, ¿no? También alteramos su composición química de varias maneras. Y, por ejemplo, también, bueno, nos metemos con la parte de la criosfera, ¿no? Entonces, básicamente, de los 5 componentes que forman el sistema climático, pues nosotros alteramos cada uno de ellos con nuestras actividades, ¿no? Para producir los bienes que necesitamos. Entonces, cuando uno tiene esa idea clara, pues es más fácil ver que, pues claramente, si uno se mete con cada uno de los componentes que integran un sistema tan complejo como el climático, pues algo va a pasar en respuesta, ¿no? Y pues bueno, lo que estamos viendo que pasa en respuesta es un cambio como no se había visto en miles de años, ¿no? Por ejemplo, en la temperatura global o en cientos de miles de años en las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, aquí un poco es la definición de economista de cuál es el problema de cambio climático. Bueno, nosotros tenemos actividades económicas que hacemos para producir cosas que nos interesan. Imagínense un iPhone o imagínense una pantalla para ver el fútbol, ¿no? Lo que nos interesa es producir ese bien, pero a la vez, por lo general, tenemos subproductos, otros bienes que no es lo que nos interesaba producir, pero que son parte del proceso que los genera, ¿no? En este caso, pues, los gases de efecto invernadero. Uno produce una tele y resulta que en el proceso está emitiendo unas cuantas toneladas de CO2. Uno produce un iPhone y lo mismo uno produce, pues, básicamente lo que ustedes quieran y estamos generando estos subproductos. Para los economistas, estos subproductos se llaman, bueno, producen lo que se llaman externalidades, ¿no? Las externalidades de los gases de efecto invernadero. Este subproducto va a alterar la composición atmosférica de la atmósfera, va a cambiar las concentraciones, va a alterar la composición química de la atmósfera, va a alterar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero y eso nos va a llevar a romper el balance de energía entre la cantidad de energía que viene del Sol y la que la Tierra vuelve a emitir al espacio. La altera, digamos, temporalmente, porque la Tierra se ajusta su temperatura para poder recuperar este balance. Y al ajustar su temperatura, pues claramente estamos cambiando el clima, ¿no? Y estos cambios en el clima van a tener impactos en distintos sectores, en distintos sistemas naturales y humanos. Y una cosa que sabemos es que no se van a distribuir uniformemente entre regiones. O sea, hay países que pueden tener algunos beneficios, que ya casi nadie argumenta eso. Hay otros países que les va a ir muy mal y hay gente dentro de los países que les puede ir no tan mal y otra que les va a ir muy mal, dependiendo de qué tantos recursos tengan para, por ejemplo, adaptarse, qué tanto acceso a la información tengan, qué tanta educación y tecnología se tengan en esos países, ¿no? Entonces, bueno, estos impactos van a volver a afectar las actividades económicas, entonces tenemos todo un ciclo. Y también los economistas le llaman al problema de cambio climático la falla de mercado más grande de la historia de la humanidad. ¿Qué es una falla de mercado? Una falla de mercado es cuando los precios de las cosas que nosotros compramos, por ejemplo, el iPhone, por caro que esté, no incluye estos efectos de la externalidad de los gases de efecto invernadero, ¿no? No incluye todos, por ejemplo, si yo me centro en, o sea, la agricultura, pues cada tonelada que yo emita, pues va a causar cierto cambio en el clima y eso va a causar un cierto daño, por ejemplo, en agricultura, en salud, en todos estos. Y todo eso tiene un costo económico, ¿no? Que yo no estoy pagando, que nadie está pagando, bueno, están pagando los que reciben estos impactos, ¿no? Indirectamente. Ese precio que no refleja estos impactos, estos costos asociados, me lleva a que la economía produzca más de ese bien de lo que sería óptimo, ¿no? Entonces, eso se llama una falla de mercado. Entonces, el cambio climático para los economistas se puede ver como eso, como la mayor falla de mercado en la historia de la humanidad. Espérame. Que estoy tratando de cambiar. Bueno, ¿y cómo sabemos que este calentamiento, este cambio en el clima que estamos viendo es antropogénico? Bueno, esta es una gráfica que ahora ya es vieja, antes era más o menos actual. Ahora es del 2007, es decir, hace 2 reportes del IPCC, pero
Eso es algo importante y por eso me gusta dejar esta gráfica, porque nos dice que aunque pasemos del reporte casi 1 al reporte 6 del IPCC, casi no cambian las ideas centrales. Lo único que cambia es el nivel de certeza con la que uno dice las cosas, ¿no? Con las que el IPCC dice las cosas. En este caso, desde hace mucho tiempo ya el IPCC dice que pues, el calentamiento observado es en parte causado por el ser humano, ¿no? Con un nivel de confianza que ha ido variando con el tiempo. Al principio, lo del primero, segundo reportes, y esto era como probablemente las actividades humanas tienen un impacto importante en el calentamiento observado. Lo dijeron, es probable que lo que estamos viendo de cambios en el clima, cambios en la temperatura, sea antropogénico, luego fue muy probable, luego fue prácticamente seguro y ahora es inequívoco, ¿no? En el último reporte lo califican como inequívoco. Y en esta gráfica de la izquierda lo que ustedes ven es en negro las temperaturas observadas, ¿no? Y las nubes de color rosa y las nubes de color azul, la nube de color azul es ¿qué pasa si yo corro los modelos de clima con el efecto antropogénico, es decir, con los forzantes antropogénicos? Y la nube de color azul es qué pasa si corro el mismo modelo, los mismos modelos, sin la parte antropogénica, ¿no? Entonces, bueno, la principal, digamos, el mensaje de esta gráfica es no hay manera de reproducir las tendencias de la temperatura en las últimas 4 décadas si no tomo en cuenta el factor antropogénico. Y esto, bueno, pues se ha probado con modelos, se ha probado con datos observados, con estadística. Y lo que les voy a contar del otro lado de la diapositiva es un artículo que publicamos hace ya unos cuantos añitos sobre precisamente lo que se llama atribución. Atribución, es decir, ya detecté que hay un cambio en una variable climática, eso se llama detección. Por ejemplo, en esta serie de aquí, pues puedo detectar que hay una tendencia para arriba. Bueno, atribución es, ya que detecté esta señal, pues la voy a descomponer en la parte antropogénica y en la parte natural o en distintas partes antropogénicas y distintas partes naturales, ¿no? Entonces, eso es para poder saber qué tanto de ese calentamiento puedo decir es antropogénico, ¿no? Entonces, en este estudio lo que hicimos fue, bueno, proponer técnicas estadísticas que no se habían aplicado antes y analizar la tendencia de la temperatura global, la temperatura del hemisferio norte, la temperatura del hemisferio sur, y buscar si estas tendencias que muestran estas series, la tendencia se comparte entre ellas y se comparte con el forzamiento radiativo, esta medida, digamos, de desequilibrio en el balance de energía de la Tierra, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que sí, pues hay claramente comparten las temperaturas global y hemisféricas, comparten una misma tendencia que está impartida por el forzamiento antropogénico y en general el forzamiento total, ¿no? Que incluye la parte natural y la parte antropogénica, pero la mayor parte de ese forzamiento se debe a la parte antropogénica. Entonces pudimos hacer la relación entre cambio en temperaturas, forzamiento radiativo total y forzamiento radiativo antropogénico y encontrar que esa es la dirección en la que viene la causalidad, ¿no? Bueno, y entonces dijimos, muy bien, tiene gasolina, ¿verdad, mamá? Súbete. Podemos, Y nos ayudan apagando sus micrófonos para no distraer al ponente. Muchas gracias. Ya de por sí se distrae solito. Bueno, entonces, la primera cosa que se vio en esta caracterización de la tendencia es que había un calentamiento, digamos, moderado hasta los años 60, y después de 1960 había un calentamiento como 3 veces más rápido en las temperaturas y había un aumento en el forzamiento radiativo también muy importante, un aumento en el forzamiento radiativo, en la tasa de crecimiento del forzamiento radiativo, muy importante a partir de 1960. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿No? Bueno, tenemos que en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y entonces empieza un boom económico y un boom poblacional que pues, no ha parado desde aquel entonces. Y como la economía está muy ligada a las emisiones de gases de efecto invernadero, pudimos hacer
esta parte de atribución en la que dijimos, bueno, la tendencia general se debe, el cambio en la tendencia general se debe a los efectos del boom económico después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ok, bueno, pues eso ya es una cosa importante porque lo estamos ligando a unos eventos particulares socioeconómicos. Pero la tendencia no ha sido parejita todo el tiempo, ha tenido más que ese cambio que ahorita les acabo de describir. Hubo una época de 1940 a 1970 que hubo un periodo medio de enfriamiento, ¿no? De hecho, un ligero enfriamiento. Se ve explicado por cuestiones de variabilidad natural, por cuestiones de los aerosoles durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos es que eso también existía en el forzamiento radiativo de CO2. Entonces dijimos, bueno, ok, ¿de dónde viene esto? Y nos pusimos a ver pues, cómo le había ido a la economía y cómo habían ido las emisiones de CO2 durante pues, casi 100 años, ¿no? Y encontramos un periodo muy particular que no se repite en ningún otro momento de la historia registrada, digamos, de los últimos 150 años. Y eso fue que en un periodo de 30 años ocurrió la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, eventos socioeconómicos de gran magnitud, globales, ¿no? Y que le pegaron a la economía. La economía se fue para abajo, las tasas de crecimiento se hicieron negativas por un rato, y las emisiones de CO2, que es lo que pudimos rastrear, también se fueron para abajo, ¿no? Y entonces en el forzamiento radiativo, de hecho, se nota un chipote unos cuantos años después que corresponde a este cambio en las emisiones. Entonces pudimos atribuir esos eventos a que habían causado un periodo de enfriamiento. Hay otra cosa que caracteriza la tendencia de la temperatura global y la de las hemisféricas y el forzamiento radiativo. A partir de finales de los 90 hubo otra disminución en la tasa de calentamiento, ¿no? Esto lo agarraron los escépticos para decir, miren, el CO2 sigue yendo para arriba y la temperatura ya no aumenta. Entonces, claramente no es antropogénico lo que estamos viendo, al ser un ciclo natural. Bueno, mangas, no es cierto, ¿no? Nosotros pudimos descomponer ese cambio, ese cambio en la tendencia, y vimos que estaba producido por dos cosas totalmente antropogénicas, ¿no? Una, el protocolo de Montreal, que si alguien les pregunta, es el protocolo de acción internacional más importante que ha habido en el tema de cambio climático, aunque su intención no era esa. Su intención era evitar que el agujero en la capa de ozono siguiera creciendo, ¿no? Pero tuvo un efecto, digamos, de rebote muy importante en clima, ¿no? Esto ya se reconoce ampliamente. Entonces, eso es por un lado, protocolo de Montreal. Por otro lado, resulta que en Asia, pues la manera de producir, de producción agrícola, cambiaron cosas. Cambiaron, por ejemplo, los fertilizantes y hicieron un uso más eficiente del agua. Y esas dos cosas le dieron en la torre a un microbio que produce metano. Entonces, ustedes van a ver el forzamiento radiativo producido por el metano, van a ver que se aplana, deja de crecer. Entonces, entre esa decisión de producción agrícola y el protocolo de Montreal, podemos explicar ese cambio en la tendencia. Y esto es muy importante porque no es que las actividades humanas simplemente den la forma de la tendencia general o nada más estén calentando el sistema o aumentando la temperatura. No, se puede rastrear eventos particulares que dejan una marca en la tendencia de las temperaturas, y eso está canijo. ¿Por qué? Porque tenemos una influencia mucho más directa de lo que se pensaba antes, ¿no? Entonces también hay una cosa buena, que es que si nosotros hacemos mitigación ahorita, no nos vamos a tener que esperar 50 o 100 años para ver, o décadas, digamos, para ver los efectos de esa mitigación, sino que puede ocurrir mucho más rápidamente, ¿no? Y bueno, eso da un peso a qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el Acuerdo de París, vamos a cambiar a energías limpias, vamos a quemar todo lo que se puede y regresar al carbón, como pues, a veces se propone aquí mismo. Y esto tiene consecuencias. Este es un estudio que publicamos este año, que es llevar esto de la atribución. Hace un rato le estaba hablando de qué pasa con la temperatura global y las hemisféricas. Bueno, pues nos interesa algo más cercano, ¿no?
En este estudio estudiamos por bandas de latitud, a ver si había atribución, es decir, podemos decir, este calentamiento se debe a la parte antropogénica mayormente o no, a nivel de continente y a nivel de algunos países. Y encontramos que en todos los casos se puede atribuir. En el caso de México, el calentamiento que hemos observado es antropogénico, ¿no? En su gran mayoría. Y aquí lo que hicimos fue, ok, vamos a inventarnos algo que sea más útil, algo que llamamos el tiempo social de emergencia. No es de emergencia de una emergencia como cuando acaba de pasar, por ejemplo, el huracán, ¿no? Sino emergencia de emerger, de cuándo emerge la señal de cambio climático, cuándo nos damos cuenta, cuándo nos daríamos cuenta de que el clima ya cambió, ¿no? Básicamente esa es la pregunta. Y esa pregunta no tiene una sola respuesta. Esa pregunta depende de en qué momento estemos parados, ¿no? Imagínense que ustedes están parados en 1880. Ustedes viven en esa época y están acostumbrados a un clima que para ustedes es lo normal. Por simplicidad, imagínense que ese clima está representado, por ejemplo, con una distribución normal. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo su clima, el clima que ustedes están acostumbrados, cambiaría lo suficiente para que estuviera en la cola de la distribución, por ejemplo, en el 2.5, en el extremo más alto, ¿no? En el percentil 97.5? ¿Cuándo rebasaríamos ese umbral? ¿No? Entonces, esa respuesta cambia de en qué momento estamos parados. Por ejemplo, en 1880 nos hubiera tomado 100 años rebasar, cambiar a un clima que nosotros ya no reconoceríamos como el normal, sino como algo extremo. Si nos vamos a 1960, si uno hubiera vivido en 1960, ¿cuántos años le hubiera tomado a uno dejar de reconocer el clima al que está acostumbrado, ¿no? Y esto tiene implicaciones importantes porque, digamos, las sociedades están planeadas para un cierto tipo de clima. Nuestros servicios, todo está planeado para un cierto tipo de clima, ¿no? Entonces, en 1960 nos hubiéramos sentido este cambio nada más en 50 años. Pasó de 100 a 50 años. Ok, ahora no, ya estamos en el 2021, pero en el 2020, ¿cuándo hubiéramos sentido que el clima ya cambió algo extremo, ¿no? Algo que reconoceríamos como extremo? Pues depende. Si nos fuéramos un poco como vamos ahora, el RCP 8.5, es decir, un escenario de muy altas emisiones, hubieran sido 20 años, serían 20 años para que nosotros nos enfrentemos a un clima que no conocemos o que consideramos extremos. Si cumplimos, por ejemplo, los NDCs, estas contribuciones nacionalmente determinadas, que se parece a el RCP 4.5, y cuando digo si cumplimos me refiero al planeta, no a México, ¿no? Tiene que ser global. Nos pasaríamos de tener 20 años para enfrentar este clima a 33 años, es decir, ganamos 13 años para adaptarnos, para hacer las medidas que podamos hacer para que no sean tan dramáticos los impactos. Ahora bien, si nos fuéramos por el Acuerdo de París, el RCP 2.6, algo parecido al Acuerdo de París, pues ese ya no sería problema en este siglo, ¿no? No tendremos que estar pensando en ese problema, ¿no? Entonces, bueno, y esto evidentemente varía por latitud y varía por país, ¿no? Pero es bueno tenerlo en mente. O sea, esto a lo mejor puede ser más informativo que una medida global de no queremos rebasar los 2 grados, ¿no? Esto tiene más sentido porque se refiere a nosotros, ¿no? Es una señal, por ejemplo, ustedes podrían interpretarlo como una cosa de límite peligroso, ¿no? Y hay otra cosa que también es interesante. O sea, lo que le estaba contando ahorita del protocolo de Montreal y el estudio de atribución, este año también publicamos un artículo viendo, ok, ya no la serie de tiempo, sino la serie de tiempo y el patrón espacial, ¿no? Entonces sacamos los patrones temporales de calentamiento desde el principio del siglo XX hasta ahora, ¿no? Y aquí lo que ven es un mapa que resume toda la historia del calentamiento durante este siglo. Por ejemplo, el cuadrante 1 que tienen aquí es lugares y que está en gris oscuro, donde hubo calentamiento previo y después de lo que se llama la pausa de los 90s o el cambio en la tendencia de los 90s, este pequeño ligero cambio, reducción en la tasa de calentamiento. En este color es donde hubo calentamiento y la pausa no existió, ¿no? O el bajón en el calentamiento no existió. El segundo es donde había un enfriamiento y después hubo calentamiento. El tercero es donde
hubo enfriamiento y enfriamiento y así, todas las posibilidades. Bueno, patrón espacial que vemos refleja dos cosas. Uno, la amplificación del Ártico, es decir, el Ártico se calienta como 3 veces más rápido que el resto del planeta, ¿no? Y esto es por procesos de retroalimentación que tienen que ver, por ejemplo, con la pérdida de hielo, que el océano absorbe más energía del sol, etcétera, ¿no? Y hay un patrón que se llama Ártico caliente y continentes fríos. Ustedes ven, bueno, el Ártico vemos que no paró el calentamiento, pero en latitudes medias hay lugares estos que están en blanco donde no hubo calentamiento. Ahí sí hubo una pausa en el calentamiento y en algunos casos hubo, de hecho, un ligero enfriamiento. Entonces, lo que encontramos es que esto aminora el contraste térmico entre el Ártico y las latitudes medias, y eso tiene un efecto sobre la corriente en chorro, ¿no? Y eso causa, por ejemplo, que sea tenga meandros más amplios, ¿no? La corriente de chorro. Y eso está asociado con, por ejemplo, bueno, varios fenómenos. Por ejemplo, uno de ellos es los inviernos extremos, la ocurrencia de inviernos extremos en latitudes medias, ¿no? Total que pudimos ligar cambios, este patrón de calentamiento y de enfriamiento con, la ocurrencia de inviernos más severos, ¿no? Por ejemplo, cuando se calienta esta parte del Ártico, hay una mayor probabilidad de inviernos severos, ¿no? En esta región, ¿no? Cuando se calienta esta parte, hay una probabilidad mayor de inviernos severos, por ejemplo, en Canadá y en el norte de Estados Unidos. Y esto también aplica, porque los principios son los mismos, también aplica para los mecanismos son los mismos, para los eventos extremos como el que se vio hace poco en Canadá, de una ola de calor, pues, no vista en mucho tiempo, nunca vista, ¿no? Bueno, y entonces, ok. Ahora aprovecho lo del COVID como para que pensemos un poco en qué tan grave es el asunto del cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cómo nos fue con el COVID? Esa es la lección más importante que nos deja el COVID. Pues nos fue de la cachetada, ¿no? Y nos fue de la cachetada a nosotros y le fue de la cachetada a la gran mayoría del mundo, ¿no? Nos dice que esta imagen que de pronto construimos en cambio climático, o algunos construyen en cambio climático, de no te preocupes, nos vamos a adaptar, no te preocupes, tenemos tiempo para mitigar, la sociedad va a responder bien porque ahora tenemos la tecnología y esto pues como que nos aísla de los vaivenes de la naturaleza, ¿no? Nos vuelve un poco impermeables a la naturaleza. Bueno, pues ¿qué creen que no? ¿No? Entonces, bueno, aquí tienen algunas cifras, nos fue como en feria en México, los objetivos de desarrollo sostenible se fueron se nos retrasó como 20 años en el cumplimiento de esto, aunque sabíamos que era probable que apareciera una pandemia con estas características, hasta hay algunas estimaciones que nos dicen cuánto perdería el planeta en PIB, ¿no? En Producto Interno Bruto, y le atinaron más o menos, fue alrededor de un 5% en la vida real, y lo que se había previsto es que era un 5%, iba a ser un 5%. Bueno, aquí hay una cosa también importante. Hay dos tipos de, digamos, como problemas o riesgos, para llamarlo correctamente riesgos, ¿no? Hay unos de los que estamos conscientes y que podemos prever, y hay otros que no, ¿no? Los que podemos prever y que más o menos sabemos que van a ocurrir, que ahí están, en riesgos se clasifican como cisnes blancos, ¿no? Es una cosa que uno espera y uno debería estar preparado para la ocurrencia de estas cosas, ¿no? Cambio climático es un montón de cisnes blancos más otros que son cisnes negros. El COVID fue un cisne blanco porque ya lo podíamos prever, ya sabíamos, a lo mejor no COVID exactamente, pero con una pandemia con estas características iba a ocurrir, no era cuestión de ocurrirá o no, era cuándo, ¿no? Entonces debimos de haber estado preparados. Cambio climático, lo que vamos a tener es una parvada de cisnes blancos al mismo tiempo, ¿no? Y lo que vemos es que la sociedad puede convertir algo que es previsible, que algo que podríamos a lo mejor manejar en teoría, lo puede convertir en algo que no es tan manejable, ¿no? Porque es un sistema complejo y entonces yo le pongo un shock y depende cómo ese sistema complejo va a funcionar. Y el resultado al final puede ser algo que se parece más a un cisne negro, algo que yo no podía prever que iba a acabar así, ¿no? Y en cambio climático, además tenemos cisnes negros, estas sorpresas climáticas, cosas que no sabemos que pueden ocurrir, ¿no?
Entonces el riesgo es mucho mayor y ya vimos que no estamos preparados ni para un cisne blanco, ¿no? Ahora, varios cisnes al mismo tiempo y correlacionados, pues está canijo. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo va la respuesta? Pues miren, no me detengo mucho, pero si ustedes aquí ven el forzamiento radiativo de dióxido de carbono, aquí está normalizado en 1990. Aquí les va a decir cuánto ha aumentado desde 1990. ¿Por qué 1990? Porque es donde empiezan básicamente las negociaciones internacionales. Y en vez de que esto se haya ido para abajo o haya tenido una tendencia menor, pues desde 1990 para acá ha aumentado alrededor de un 60%, ¿no? ¿Cómo va el planeta? Pues no va tan bien. ¿Cómo va México? Pues pasamos de insuficiente en 2016 en nuestros objetivos de mitigación a altamente ineficiente en el 2020, ¿no? Y esto es pensando en cambio climático como un problema de mitigación, que para México yo insisto que debería ser más un problema de adaptación que de mitigación. Pero bueno, mucha de la conversación se va para mitigación. Y aquí, por ejemplo, nos dice estas dos gráficas cómo tendrían que ser las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, para cumplir los 2 grados centígrados o el 1 grado centígrado y medio en la temperatura global. Y nos dice qué pasa si nos tardamos. Aquí empieza en el año 2000. Si hubiera sido el año 2000, hubiéramos tenido que hacer, ahorita que regrese la gráfica, se los enseño con más claridad, un esfuerzo mucho menor, ¿no? Tenemos que cambiar nuestras emisiones, pero de una manera no tan brusca. Cuanto más brusco tengamos que hacer esta reducción de emisiones, más caro es, más difícil es políticamente y más riesgo estamos tomando, porque el sistema climático va acumulando estos gases de efecto invernadero y nos lo va a devolver en cambio climático, en eventos extremos, en todo esto, ¿no? Entonces, cuanto más rápido se pudiera hacer, de mejor. Y si ustedes ven el caso extremo de tratar de mantener la temperatura global abajo de 1.5 grados de aumento, si nos esperamos al 2026, básicamente de un día para otro, para cumplir ese objetivo tendríamos que reducir a cero nuestras emisiones como planeta. O sea, es imposible, ¿no? Entonces, esta gráfica es muy ilustrativa en el daño que causa, por ejemplo, esperar y qué tanto esto se va a reflejar en impactos que ya no vamos a poder evitar y en costos económicos de cambios abruptos en nuestra manera de hacer las cosas. Y aquí hay una cosa que se llama la identidad de Kaya, que seguramente ustedes conocen, que nos ayuda a pensar un poquito más en este problema, ¿no? Lo que tenemos aquí en la identidad de Kaya son las emisiones. Es una identidad porque ustedes hacen la multiplicación aquí, se va a ir todo excepto la M, ¿no? M es igual a M. Entonces tenemos que las emisiones es una función de la población, del ingreso per cápita, de la intensidad energética y de la intensidad de carbono, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice esta identidad es, yo quiero bajar mis emisiones, tengo de 3 sopas, por lo menos en esta ecuación. O la población la hago más pequeña, o el ingreso de esa población lo hago más pequeño, o le meto a la tecnología, ya sea en hacer más eficiente el uso de energía o en emitir menos CO2 por unidad de energía. No hay de otra. Entonces, cuando uno pone, bueno, hay de otra, ¿no? Uno puede siempre capturar CO2, claro, con sus riesgos y sus dificultades y sus costos. Entonces, por ejemplo, si ponemos esto en el contexto para limitar el calentamiento a 2 grados en 2100, lo que tendríamos que hacer es que en el 2050 las emisiones del planeta tendrían que ser 1/3 las del 2010, ¿no? Pero la cosa es que uno, pues bueno, entonces si uno se va a la identidad de Kaya, pues o le pega a la población, cosa que no creo, ¿no? O le pega a la economía, al ingreso de la gente, o le pega a la tecnología, ¿no? Supongamos que no queremos hacer ninguna barbaridad y entonces nos enfocamos en la parte de la tecnología. Ok, pues entonces tendríamos que dividir por 3 nuestras emisiones, tendríamos que hacer 3 veces más eficiente nuestra tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ok. Pero además, si la población crece en los 30 años a la tasa que ha venido creciendo, pues ya no sería que lo tengo que dividir por 3, lo tengo que dividir por algo más, porque esa P está aumentando. ¿Cuánto más? Por ejemplo, si tuviéramos la tasa de crecimiento que hemos visto en los años anteriores, del 71 al 2008, ya no tendríamos que dividir por 3, tendríamos que dividir casi por 5, ¿no? Y si todavía pensamos que el ingreso per cápita tendría que aumentar y hacemos los cálculos para el ingreso per cápita que hemos tenido en los últimos años,
pues resulta que lo tendríamos que dividir, nuestra tecnología tendría que ser tan buena como para dividir por 8 las emisiones, ¿no? Entonces está bastante complicada el asunto, ¿no? Bueno, no me tardo ya mucho con esto. Déjenme ver qué hora es, porque si no les voy a... Bueno, todavía. Los hechos estilizados de los impactos de cambio climático. Los impactos de cambio climático tienen características particulares, ¿no? La inequidad de los impactos que ya hemos visto, ¿no? Que ya habíamos platicado, no le va a pegar igual a todos los países ni a todas las personas dentro de los países. Los impactos son persistentes y pueden ser potencialmente irreversibles. El IPCC hace especial énfasis en esto en el último reporte, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando nos metemos con un sistema como el clima, que tiene una memoria tan larga, una inercia tan grande, pues en tiempos humanos esas cosas empiezan a ser, pues que ya no regresan en lo que nosotros podríamos ver en una vida humana, ¿no? Los eventos extremos y posibles catástrofes climáticas, eso también ocurre. Como nos dice el IPCC ahora, una de las cosas nuevas en el reporte es que ya pueden hacer más cosas de atribución, ya están más seguros de que los eventos extremos están cambiando y están cambiando por la intervención antropogénica. La parte de catástrofes climáticas, esto todavía, voy a hablar un poquito de ello, todavía está, digamos, en la parte de simulación de clima, más o menos, pero en la parte de los impactos hay mucha tarea que hacer, ¿no? Y estas catástrofes climáticas son cambios, digamos, a escala global o a gran escala en cómo funciona el sistema clima. Ahorita lo vemos. Y esta que es súper importante, ¿no? El cambio climático no ocurre por solito, sino que hay otras cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, y esos otros problemas ambientales o socioeconómicos, pues tienen retroalimentaciones y sinergias con cambio climático, ¿no? Entonces nos puede complicar muchísimo el problema, ¿no? Entonces un problema manejable, en principio, puede volverse no manejable cuando ya se hace esta interacción en el sistema con los otros problemas. Y bueno, esto es nada más para decirles un poco lo que nos dice la ciencia, digamos, más dura y lo que decimos los economistas. Entonces aquí para distintos niveles de calentamiento les voy a poner qué es lo que ocurriría, ¿no? Qué es lo que prevé, digamos, el IPCC y la ciencia, digamos, la parte más física y la parte más de biología, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 1 grado que ya estamos, puede aumentar el potencial agrícola global. Para 2 grados, se pierde 1/4 de las especies del planeta. Un poquito más, 3 grados, se pierde una tercera parte de las especies. 4 grados, perdemos potencial agrícola. Y bueno, sí vamos hasta que llegamos a 6 grados y ahí es extinción generalizada de especies. Pinta muy grave, ¿no? Los economistas, ¿qué es lo que dicen? Aquí tienen el cambio en la temperatura global. Lo que tenían en este eje, ahora lo tienen en el otro eje. Y estas gráficas, estas líneas, estas curvas nos dicen cuánto se perdería en PIB, en Producto Interno Bruto, en porcentaje del PIB global. Pues miren, para 6 grados, en el peor de los casos, es 10% del PIB. No sé ustedes, pero a mí me suena a que esto no está bien, ¿no? Y si uno considera, hay algunos modelos, por ejemplo, Mendelssohn, que pues, la pérdida sería básicamente nula, ¿no? Entonces no corresponde, hay como un problema de traducción. El problema de traducción muchas veces viene porque están mal modeladas las cosas, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que no están en los modelos, ahora ya empieza a estar, es que los modelos de economía, y no solo los de economía, también otros, los de agricultura, los de no consideran que los impactos pueden tener persistencia, es decir, tarda más nuestro sistema en regresar a su estado normal después de un evento, que al día siguiente ya está como nuevo, ¿no? Entonces, la mayoría de estos modelos lo que implican es, si yo tengo, por ejemplo, aquí el Producto Interno Bruto que tenía esta trayectoria, tengo algo que me afecta y los modelos normalmente dicen, al periodo siguiente ya estoy como nuevo y regresé a mi línea base, ¿no? Entonces, eso es muy distinto a tener, por ejemplo, que ya no regreso, que es un cambio permanente en el nivel de la serie, o sea, de un brinco para abajo, aunque la tendencia no cambió. Esto puede ser lo que está pasando, por ejemplo, en la economía de México después del COVID, ¿no? No regresó así, ¿verdad? ¿No? A lo mejor regresa como la línea verde, que se tarda un rato en alcanzar otra vez el nivel que tenía, o se puede quedar permanentemente por abajo. Y eso depende de las características del sistema, en este caso la economía. Pero como les decía, puede ocurrir en otras cosas. Si uno no toma en cuenta esto,
está subestimando muchísimo los riesgos y los impactos, por ejemplo, económicos o en lo que ustedes quieran, de cambio climático, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. De aquí, bueno, por ejemplo, son los impactos de cambio climático con distintos supuestos. Por ejemplo, vean el caso de México, ¿no? Sin considerar la persistencia de los impactos, es decir, que no se desvanecen inmediatamente. Sin considerar eso, México, cambio climático durante todo este siglo representaría a lo mejor perder, como si ahorita perdiéramos un PIB entero de México, ¿no? Si tomamos en cuenta que los impactos no desaparecen mágicamente, sino que dejan una secuela, eso sería a 3.5 veces el PIB actual. Entonces no es trivial este asunto, ¿no? Otra cosa que está muy mal representada, que ya les decía, es la parte de eventos extremos, ¿no? Todavía no se entiende muy bien. Hay algunas cosas que ya, por ejemplo, hay un debate muy grande en la parte de huracanes. Nosotros participamos en ese debate y las cachetadas se ponen buenas, de si los impactos económicos por huracanes en Estados Unidos ya tenían una señal de cambio climático o estaban aumentando simplemente porque somos tan bestias que ponemos más gente y ponemos más riqueza donde no deberían de estar, porque por ahí pasan los huracanes, ¿no? Lo que se llama también construcción social del desastre. Pues sí somos tan bestias, y eso, lo que nosotros encontramos es que es una muy buena explicación, que somos unos animales, ¿no? Que somos un poco tontos en ese sentido, pero también hay una señal de cambio climático ya distinguible, ¿no? Y la otra parte es esto de los eventos de baja probabilidad y alto impacto, que el sistema clima haga algo raro, pase a otro estado, en gran escala, digamos, a nivel global. Por ejemplo, que la corriente termoalina se detenga, ¿no? Que es la que lleva calor de latitudes bajas del Ecuador y todo esto hacia las latitudes altas, que esa cosa se detenga. Bueno, si esa cosa se detenga, pues sí tienen como una especie de mini era de hielo aquí arriba, ¿no? En las latitudes altas, pero por ejemplo lo que sabemos ahora es que México se seca, ¿no? Y el calentamiento en México es mucho mayor que en comparación con un escenario normal. Entonces eso tiene unos impactos muy importantes. La cosa es que no están bien entendidos y los modelos que existen, por ejemplo, en economía, no dan para eso. Actualmente no dan para ver eso, ¿no? Aquí, bueno, esto es un artículo que publicamos recientemente que con unos colegas del Centro de Ciencias de la Atmósfera, aquí Julián Velasco, cómo le pega a las especies de anfibios, cambio climático, el RCP 8.5, cuántas este es el porcentaje de especies de anfibios que se pierden, lo que están viendo, en el 2030 y el 2070, bajo el escenario RCP 8.5, y qué pasa si a ese escenario 8.5 le añadimos que hay un deshielo importante en Groenlandia y que eso le pega a la corriente termoalina. Pues miren, nada más comparen este mapa con el porcentaje de especies de anfibios que se pierden con este que tenemos acá, ¿no? Entonces, esto falta mucho integrarlo en todas las evaluaciones de riesgo. No sé ustedes, pero yo no he visto un estudio, por ejemplo, de agricultura que considere este tipo de escenarios. Y no es una cosa que no se tengan señales de que pueda ocurrir. Sería un evento, es poco probable, pero hay muchos artículos como este que les estoy enseñando aquí, que dicen que ya ahorita estamos con la circulación termoalina está en su punto más débil durante los últimos 1000 años, ¿no? Entonces hay señales de que a lo mejor eso sí puede ocurrir. Bueno, esto ya se los ha dicho, las sinergias con otros problemas, hay otros problemas, ¿no? Estamos rebasando los límites planetarios, hay problemas con la urbanización, problemas con la inseguridad alimentaria, pobreza, cambio de uso de suelo y de enfermedades emergentes, por mencionar algunos. Y eso complica mucho las cosas. En este artículo lo que vimos es ciudades. Bueno, ciudades es un tema muy importante por varias razones. Tiene a más de la mitad de la población, las ciudades concentran a más de la mitad de la población y producen más del 80% del Producto Interno Bruto global. Entonces lo que pasa ahí tiene efectos por todos lados, ¿no? Por todo, a nivel país, región y planeta, ¿no? Y en ciudades hay un problema en particular que se llama la isla de calor. Cuando ustedes cambian, digamos, un paisaje natural por un paisaje urbano, pues están alterando el balance de energía a nivel local, ¿no? Están cambiando por superficies que tienen una capacidad calorífica mucho mayor y que luego la emiten, ¿no? Entonces,
localmente hay cambio climático, ¿no? Y globalmente tenemos cambio climático global. Entonces, cuando estos dos problemas se juntan, hay sinergias y los impactos que causan juntos son mucho más que proporcionales, ¿no? Entonces, bueno, la parte mala es que nos va mucho peor en las ciudades cuando uno considera la isla de calor. Las estimaciones que se tienen son mucho peores de las que se tenían antes. La parte buena es que entonces hay cosas locales que se pueden hacer para reducción de riesgo, y las cosas que se pueden hacer, hay algunas que son muy baratas, como por ejemplo techos blancos, ¿no? Puedes también meter pavimento reflejante o pavimento que no absorba tanta energía, y techos verdes. Lo que encontramos es que, me voy muy rápido porque ya casi no tengo tiempo, por cada dólar que ustedes invirtieran en este tipo de estrategias, depende de la estrategia, que hay 4 tipos de estrategias, digamos, esta es la más fácil, la A es la más fácil y la más ambiciosa. Por cada dólar que ustedes invirtieran, podrían recuperar en términos de impactos evitados hasta $14.5. Entonces, hasta en la peor política y en el peor escenario, ustedes estarían recuperando más de lo que invirtieron, ¿no? Claro, este es un análisis global para 1,700 ciudades, hay que hacerlo por ciudad, pero nos abre los ojos a qué es lo que podríamos hacer. Y esto les hablo muy rápidamente, es un artículo que hicimos sobre un modelo integrado. Creo que no va a dar tiempo de explicarles, pero digamos, el modelo integrado ve desde cómo va la economía, cómo van las emisiones, cómo va el cambio en las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, cambio en el clima y los impactos en distintos sectores, ¿no? Y entonces de ahí uno monetiza las cosas y ve cómo nos va. Aquí lo que ustedes tienen son las pérdidas económicas por año en miles de millones de dólares, ¿no? Total, bueno, esto ya se los dije, a México le iría como en feria, ¿no? Los impactos durante este siglo equivaldrían a perder entre 1 y 4 veces o casi 5 veces el Producto Interno Bruto actual. Es brutal. Bueno, la Ciudad de México, por ejemplo, la isla de calor define la climatología que tenemos en la Ciudad de México. En gran parte está definida por la isla de calor. Y los riesgos, por ejemplo, esta gráfica de aquí, este mapa de aquí, muestra el riesgo por temperaturas máximas. Está muy relacionado, muy asociado con la isla de calor, ¿no? Entonces, me salto, estos son escenarios que hicimos para la Ciudad de México con cambio en la isla de calor y cambio climático global. Y bueno, nada más lo único que les digo es que los cambios que se alcanzan, pues en algunas regiones pueden ser pues, muy, muy elevados, ¿no? 7 grados, 6, 8 grados, ¿no? Dependiendo cuál. Y siguiendo con lo que les platicaba del tiempo de emergencia social, hicimos el tiempo de emergencia económica, ¿no? ¿Cuándo uno sentiría los impactos económicos de cambio climático? Pues bueno, la cosa es ponerlo en el contexto de cómo te ha ido en la feria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, pues ¿cuándo los impactos de cambio climático serían comparables, por ejemplo, con la crisis de 1995 o con la crisis actual del COVID, ¿no? Entonces esa es la pregunta. ¿En qué año tendríamos impactos tan grandes como ese de cambio climático? Y aquí lo hicimos bueno, en los mapas ustedes pueden ver regiones, puntos de la malla, pero también lo hicimos para ciudades, ¿no? Y una cosa interesante sale de todo esto. Uno pensaría que, por ejemplo, París o ciudades que están, digamos, en países desarrollados, pues, podrían lidiar con cambio climático de una manera más fácil que nosotros. Cuando uno pone las cosas en contexto de lo que están acostumbrados allá y lo que estamos acostumbrados acá en términos de impactos y variaciones económicas, pues resulta que París ahorita ya está casi experimentando la peor crisis que había visto en el pasado, la peor crisis económica que había visto en el pasado, la está experimentando ahorita por cambio climático. Más o menos ese es el nivel de los impactos inferidos actualmente de cambio climático en París. México, pues tampoco canta mal las rancheras, estaríamos como en el percentil 70 de las crisis económicas, bueno, casi en el 80 ahorita, pero nos tardaríamos hasta el 2050 a sentirlo como la peor crisis que hemos visto, ¿no? Y bueno, ustedes pueden ver las demás ciudades. Me voy más rápido para terminar ahorita. Esto me lo salto, nada más los invito. Nosotros en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y en la UNAM estamos impulsando mucho este tipo de modelación, para hacer modelos integrados. Tenemos el ClimRisk, que es el modelo integrado
digamos, más grande que tenemos, que ve lo de economía, pero también ve riesgos. Estamos construyendo una parte de agricultura, estamos construyendo una de biodiversidad y otra de salud para que todo esté integrado aquí. Y tenemos otro que es más como modelos integrados un poco más sencillos, que son para tomadores de decisión y son también para, pues, también de investigación, pero también para educación. Y pues es una invitación a quienes quieran contribuir. Esto me lo salto, esto es cómo están los modelos integrados, y esta gráfica sí le doy un poco más de importancia porque muestra, este es el ClimRisk y es un índice multivariado de riesgo, ¿no? ¿Cuándo rebasaríamos al mismo tiempo 4 grados centígrados, disminución de 10% al menos 10% en la precipitación, perder al menos 5% del PIB y perder al menos $1,000 millones? Esto está por punto de malla, 50 kilómetros por 50 kilómetros, más o menos. Entonces lo que vemos es que los riesgos tienden a converger, ¿no? Por ejemplo, la parte del Mediterráneo y la parte donde está México, son regiones particularmente en riesgo, ¿no? Y bueno, ustedes ven aquí las pequitas son las ciudades, ¿no? Las ciudades también son de las primeras que tienen estos problemas. Me voy a saltar esto, nada más les recomiendo, si quieren checar esto con más detalle, pueden ir a la Sexta Comunicación Nacional. Ahí están los resultados para agricultura, algunas cosas para salud, energía, inundaciones y economía, ¿no? Y bueno, pues la cosa es que no nos va muy bien en agricultura. Ahorita, si quieren, lo discutimos. Esto es otra vez los modelos integrados que estamos desarrollando para agricultura. Esto ya se los dije, básicamente a México le va muy mal, ¿no? Y hay en ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a partir de esta década o la que viene, van a tener pérdidas por cambio climático iguales o mayores cada año a $1,000 millones, ¿no? Y bueno, energía va a aumentar la demanda de energía por cómo cambia el clima, y eso implica perder muchísimo dinero, ¿no? Las inundaciones, bueno, pues es un tema muy amplio, pero van a aumentar mucho los costos por dos cosas, ¿no? Por el crecimiento socioeconómico y por cambio climático. Y los riesgos en México van a cambiar un poco. Por ejemplo, la región que ve más aumento en riesgo va a ser la región centro del país. Y tenemos un modelo para ver eso también, se llama el ClimRisk River, ¿no? Y bueno, ya con esto termino, que creo que es muy importante. Nosotros tenemos la capacidad, en principio, de poder, con la ciencia y con los modelos y con el conocimiento, ver un poco hacia el futuro y aprender de lo que nos dicen nuestros modelos y demás del futuro para poder actuar, ¿no? Para eso necesitamos tener una ciencia sólida, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, con el COVID, con las vacunas, lo caro y lo doloroso que es no tener ciencia propia y no poder, o más, a lo mejor no es el problema de no tener ciencia propia, porque sí hay gente que hace vacunas y hay grupos que han trabajado y que tienen una capacidad muy importante, pero no tener la capacidad de instrumentar eso, el apoyo para hacer que eso funcione, como pasa en otros lugares, ¿no? Si ustedes ven esta gráfica, es el número de artículos científicos, ¿no? Entonces está deformado por cuántos artículos tienen. México parece que se puso a dieta, Estados Unidos todo lo contrario, Europa, China, muy grave, ¿no? Pero nosotros estamos muy mal, ¿no? Esto, por ejemplo, es el número de investigadores en el SNI, ¿no? Entonces, para un país de 120 y tantos, 130 millones de personas, tener 30,000 personas, 30,000 investigadores es nada. Y se van a cambio climático, pues multiplícanlo por 0.0000 algo, ¿no? Y pues eso es también fruto de no tener una política de ciencia y tecnología que dé un financiamiento que permita el desarrollo y permita ciencia de largo aliento, ¿no? Aquí ustedes ven cuánto hasta, bueno, el 2013, cuánto se ha invertido en ciencia cada año, ¿no? Entonces, estos angolotazos y que de pronto, rara vez, pero bueno, de pronto hay una inversión más o menos muy deficiente, pero digamos, comparativamente alta, y luego una caída, y esto no permite el desarrollo, no favorece el desarrollo de la ciencia que queremos y la ciencia que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, yo con eso terminaría. Muchísimas gracias y pues aquí espero sus preguntas. Muchas gracias, doctor. La verdad es que todas sus presentaciones son muy interesantes y algunas nos dejan así sin palabras.
Quisiera abrir los micrófonos por si alguien quisiera hacer la pregunta de viva voz. Puede levantar en las reacciones su mano, prender su cámara y su micro y hacer la pregunta. Hola, yo mandé una pregunta al chat, no sé si la puedo hacer ya directamente. Sí, si prefieres hacerla. Sí, por favor, muchas gracias. Francisco, muchas gracias por tu ponencia. Antes que nada, y como ya lo dijo Caro, simplemente felicitarte porque aprendemos muchísimo con las pláticas que nos das, con tus ponencias que realmente las deberíamos de llamar magistrales. Yo hacía la pregunta, Francisco, sobre esto de qué consideraciones se están haciendo en los estudios de cambio climático, si la fuente de información en México, que son básicamente las estaciones climatológicas, pues están ya deplorables, ¿no? Y no dicho por mí, dicho por la Organización Meteorológica Mundial, por el Banco Mundial, y bueno, pues por evidencia ya de las estaciones, ¿no? Que se están cayendo, los termómetros, su graduación ya no se ve, pues, pluviómetros con hoyitos, evaporímetros totalmente desgastados y sin calidad. Entonces, yo la verdad es que sí me hago esta pregunta cada vez que veo estos resultados. ¿Qué consideraciones se están tomando precisamente por la calidad de los datos con la que nosotros accedemos como investigadores? Y bueno, ustedes, ¿no? Que ya manejan los modelos y que pues de repente encuentran cosas sorpresivas que la verdad es que a veces no es tan sorprendente, sino que los datos tienen los errores. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Antes que nada, qué gusto verte y saludarte. Sí, pues esa es una tragedia y está relacionada con qué tanta importancia le damos a la ciencia, a los datos. O sea, todavía no nos cae el 20 que los datos, pues sin datos uno no puede hacer las cosas. Nosotros muchos de los estudios que hacemos, por ejemplo, lo que mencionaba de huracanes, pues nos fuimos a una serie que está más cuidada y que tenemos mejor información, la de Estados Unidos, pero pues nos encantaría poder saber, tendríamos que saber cosas de México, ¿no? Entonces, sí, eso es bestial y tú lo mencionas para la parte, digamos, climática, pero yo te podría decir, con todo el respeto y con toda la admiración que le tengo al INEGI, porque hace un trabajo buenísimo, ¿no? Pero si tú te pones a buscar, porque lo hicimos, por ejemplo, para la Sexta Comunicación Nacional, el Producto Interno Bruto por Estado, pues te encuentras que de 1990 para atrás no hay, ¿no? Y eso es realmente sorprendente, porque digamos, cualquier tomador de decisiones, pues digo, a lo mejor el clima le parece como lejano, que no debería, ¿no? Pero ya de plano, el PIB, es algo, ¿no? O sea, no estamos entendiendo bien el valor de los datos, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que no sé cómo podemos arreglarlo, digo, y tú sabes bien, yo te podría decir otra anécdota, ¿no? Para mi tesis de maestría lo hice sobre la Ciudad de México y de 60 y tantas estaciones que estaban disponibles, me quedé con 3, ¿no? Porque la calidad nada más no daba, ¿no? Entonces, sí, eso es un problemón. Y bueno, afortunadamente, por ejemplo, para los que estamos metidos en esto, pues existen las bases internacionales que, bueno, obviamente no es que tengan esos no tienen otros datos, digamos, ¿no? Son los mismos datos con toda la incertidumbre, pero a lo mejor le completan aquí con el modelo climático, ¿no? Reanálisis, estas bases de reanálisis, todo esto. Pero sí, eso es una desgracia, ¿no? Y pues nos sigue persiguiendo porque digamos, no es que ya no es solo que no lo hayamos hecho hace 100 años, ¿no? Sino que además lo dejamos hacer. Es una tragedia eso. Uno ve de pronto unas series que empiezan en 1800, no sé qué, o en 1900, y de pronto pues, se acabó, ya, valió, ¿no? Y no estamos construyendo para el futuro. O sea, si dijéramos, bueno, pero ya llevamos 30 años y pues, estos datos sí son de calidad y pues en 20 años vas a tener 50 años para hacer, pues no, tampoco se ve claro que eso ocurra. Es trágico eso. Ay, así es. Qué triste. Eso y la limpiada de datos para cualquier investigación, ¿no? Bueno, ahí nada más déjame decirte una cosa.
ahí hago el anuncio de pasada. Estamos construyendo una cosa en el PINC que se llama Data PINC, que vamos a tratar de juntar toda la información, tanto de bases internacionales como nacionales, y precisamente que no cada una vez alguien que se meta a ver las estaciones de no sé dónde tenga que volver a hacer la limpieza y volver a hacer sino que ya estén disponibles para todos y que se pueda trabajar en el mismo portal. Pero otro día les cuento de eso. Nos vas a facilitar la vida a todos. Ojalá. Ojalá. Tengo al doctor Welch con la mano alzada. Gracias, un gusto escuchar al doctor Estrada Porrúa, siempre interesante. Pero amigo, yo tengo un par de dudas, ojalá y nos puedas ayudar. La primera es, en el mercado internacional, los bonos de carbono, tal como estaban hace 10 años, y el mercado de bonos de carbono desapareció. Incluso la cotización de bonos de carbono en el Chicago Stock Market desapareció. Si nos pudieras decir por qué desapareció la cotización de bonos de carbono en el mercado internacional. Y la segunda, a lo mejor más sencilla y más hacia lo local. A nivel internacional, ¿qué se puede hacer y traducirlo al mercado local para que sea realmente redituable la inversión en la mitigación? Es decir, que podamos hacer algo de lo internacional a lo local en el área de mitigación. Perdón, espero que sea fácil para usted esas respuestas. Pues no, pero bueno, muchas gracias, Carlos. Mira, la verdad no estoy muy metido en la parte de los bonos de carbono. Sé, porque, bueno, mi hermano trabaja en ese tipo de cosas, que uno de los problemas es, por ejemplo, lo de demostrar realmente adicionalidad, que realmente se cumplan, y entonces empieza a tener de pronto mucho riesgo ese mercado. Entonces eso empieza a hacer agua, ¿no? Ahí yo creo que, digo, eso contribuye y eso ayuda, pero yo la verdad es que a lo mejor soy más ortodoxo en la economía, pero yo creo que tenemos que llegar a, bueno, estimar el precio social del carbón, ¿no? Cuánto es por cada tonelada que emitimos, cuáles son sus impactos y cuánto realmente cuesta socialmente esa tonelada adicional que ponemos en la atmósfera, y poner un impuesto que sea igualito a eso que nos cuesta, ¿no? Y eso tiene que ser a nivel global y parejito, o sea, todos, ¿no? Y eso yo creo que sí funciona, ¿no? Más que esto, ¿no? Pero es una pena que hayan desaparecido, ¿no? La parte de la mitigación, pues mira, yo creo que hay, pues mira, dos maneras. A lo mejor una que realmente haya estos cobeneficios y o sinergias con cuestiones de adaptación a nivel local que realmente te ayuden a que esto sea, que por ejemplo te baje los impactos esperados, ¿no? Esa es una. La otra, que hay muchas oportunidades, yo creo, para cambiar cosas y que nos haga más eficientes y que eso nos lleve a hacer, pues a tener beneficios, ¿no? Hay cosas que ya tendrían que haber ocurrido simplemente con o sin cambio climático, ¿no? En cambio tecnológico. Y una de ellas sería, por ejemplo, estar pensando en que uno tiene que invertir para cambiar, por ejemplo, la matriz energética de México, ¿no? Y las oportunidades que esto llevaría, ¿no? O sea, si México agarrara la parte solar o la parte de energía eólica o de las olas en serio y desarrollara tecnología y realmente impulsara eso, pudiera ser una nueva beta de empleos, de crecimiento, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí tendría que ir la cosa. Y una cosa que a mí me molesta mucho es que pues en general el gobierno sí menciona adaptación, sí hay cosas de adaptación, pero no es lo prioritario. O sea, lo prioritario cuando uno los oye hablar es pues, emisiones, ¿no? ¿Cómo bajamos emisiones? ¿No? Y la parte de adaptación, pues la verdad es que pues uno se adapta a algo que conoce o algo que es alguien a quien se adapta y es algo a lo que se adapta. Entonces uno tiene que saber a qué se adapta, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer adaptación, tiene que ser local, ¿no? Entonces, yo reto a quien sea a que me diga, por ejemplo, qué ocurre en cada municipio con cambio climático. Eso está canijo. Y esa es información que, a pesar del excelente trabajo que muchos en México han hecho, pues todavía nos falta, estamos muy lejos de eso, ¿no? Y hay que reconocerlo, ¿no? Porque, pues si no, tenemos un montón de sorpresas y las sorpresas son muy caras, ¿no? Ok,
Muchas gracias. ¿Alguien más tiene un comentario o una pregunta para el doctor Estrada? Puede ser por el chat y yo la leo con mucho gusto, puede ser de manera directa, puede ser que lo busquen posteriormente, ya nos dio sus datos de contacto y los dejó ahí largo tiempo. Si no, en lo que alguien formule alguna pregunta, yo haré algunos comentarios, no sin antes volverte a agradecer. Ay, tengo una mano levantada. Lilia del Carmen tiene su mano alzada, si gusta abrir su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera saber su opinión sobre los objetivos de desarrollo sostenible, porque después de tantas reuniones mundiales que ha habido, pues se ha llegado a eso, ¿no? A que hay que actuar en todos los campos. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo, gracias. Yo creo que eso tiene que ocurrir, ¿no? Tenemos que pensar en la parte de hacer esto más sostenible de cualquier manera. No me gusta un poco cómo está representado la parte de cambio climático, porque, digamos, es uno de los objetivos y a veces como que se pierde la liga de cómo ese objetivo le pega a todos los demás, ¿no? O no está tan bien, digamos, articulada esa parte, ¿no? También hay una cosa que se basa más en la parte de mitigación que, por ejemplo, en la parte de riesgo, ¿no? Por lo menos como está en el caso de México, ¿no? Entonces, digo, si uno está hablando de que te está tratando de hacerse más sostenible, pues cambio climático representa una gran barrera y un gran problema para lograr esos objetivos, los que quieran básicamente, ¿no? Entonces, los riesgos que implica cambio climático tendrían que estar mucho más engarzados con los objetivos de cambio climático, los distintos. Digo, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Gracias. Gracias. Tengo otra aquí en el chat de Porfirio Martínez que dice, ¿qué tanto afecta la basura en la cuestión de cambio climático? Pues un montón, pues en la parte de, por ejemplo, las emisiones de metano, ¿no? Pero digamos que tenemos, digamos, si la pregunta va en el sentido de cómo logramos que el clima no cambie tanto y esto, pues es una pequeña parte. Necesitamos, digamos, un plan general, un plan articulado y muy importante que no por un lado estemos mitigando emisiones y por el otro, digamos, ahora vamos a producir con carbón la energía eléctrica, ¿no? Eso no funciona, ¿no? Entonces tiene que ser, si estamos pensando en cómo hacerle para que transitemos a un clima no tan severo, algo que se parezca a lo que queremos, pues tiene que ser, digamos, integral la visión, ¿no? ¿Y qué les iba a decir de eso? Ahorita se me fue la idea. Bueno, ahorita me acuerdo en la siguiente pregunta. Okay. Sí, creo que está relacionado, ¿no? El objetivo 17, que es el de las alianzas estratégicas, debería estar estrechamente vinculado con el del cambio climático, precisamente por todo esto que mencionas. Y de hecho, también, bueno, en ese sentido, también, por ejemplo, a lo mejor la pregunta iba en el sentido de acciones individuales y todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante, por ahí leí el otro día una cosa que me llamó mucho la atención, que es, antes los escépticos decían que cambio climático no existe, ¿no? Luego, bueno, cambio climático sí existe, pero es natural, ¿no? Luego, bueno, pues ya sí, existe y es antropogénico, pero digamos, la solución recae en el individuo, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no va así la cosa. Sí recae y sí hay que hacer nosotros lo que podamos hacer, pero una de las cosas más importantes es presionar para que los gobiernos y en general el planeta se mueven en esa dirección, si no, no la vamos a lograr, ¿no? Y menos, pues, por ejemplo, en las gráficas que les mostraba de cómo tendrían que ir las emisiones, pues digamos, en el espacio temporal que tenemos para actuar, pues no podemos recaer nada más en las acciones individuales y si uno quiere o no contribuir para eso. Es como otros problemas, ¿no? O sea, si uno quiere mejorar la educación, por más que uno individualmente haga las cosas, pues está canijo. O si quiere erradicar la pobreza, por más que uno le haga solito, por separado, pues sí contribuye, pero se necesita una acción decidida y digamos, agrupada y, ¿no?
Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Tengo a Nubia Zoe. Ay, hola, buenas tardes. Hola, Nubia. Pues es un gusto escuchar otra vez otra de sus pláticas. Muchas gracias. Pero no sé si me pudiera comentar algo acerca de, bueno, si hay bueno, supongo que ha de haber algún estudio o conjunto de estudios o algo que se sepa en general acerca de si se han cumplido algunas de las, no predicciones, bueno, de lo que se supone que iría a pasar en cuanto a impacto sobre algún sector en específico, por ejemplo, de agricultura, de los primeros estudios que se hayan hecho hasta ahorita, o sea, que haya una evaluación de lo que se pronosticaba, se vería pasar ahora. No sé si hay algo en ese sentido para ver cómo vamos o no sé. Sí, no, pues esa pregunta es súper interesante. Ahí hay, por ejemplo, hay estudios que han visto, por ejemplo, en agricultura, ¿no? Que toman en cuenta pues el efecto positivo que ha tenido sobre la productividad, pues la tecnología, ¿no? Y luego ven, además, cambio climático y ven que en algunas regiones, de hecho, cambio climático ya sobrepasó los efectos positivos de la tecnología. Eso está canijo. Pero no es exactamente lo que tú preguntas. Lo que tú preguntas es mucho más directo. O sea, de los estudios, por ejemplo, uno que hicimos nosotros hace ya 2006, sobre café en Veracruz, precisamente. Ajá, eso me refería, eso sí se ha comprobado, a ver si sí pasó o no pasó. Pues no lo hemos visto, pero lo que pasa es que sabes que hay un problema, como no son, digamos, sistemas naturales así nada más, sino que la gente actúa, ¿no? Afortunadamente. Sí. Pues igual le atinas, pero le atinas ¿por qué? Porque resulta que no hubo apoyos y entonces pues no pudieron ni meter ni las manos, o pues resulta que no le atinaste y la producción no se cayó porque pues los agricultores se pusieron las pilas, los productores se pusieron las pilas y hicieron que eso no ocurriera, ¿no? Y a lo mejor en ese sentido, no creo, ¿verdad? A lo mejor en ese sentido es que vieron el artículo y dijeron, ¿no? vamos a adaptarnos, ¿no? Y entonces pues ya no pasó, ¿no? Es una profecía que no se descumple, o no sé cómo decirlo, automáticamente, ¿no? Porque tú estás diciendo, aguas con esto, y pues a lo mejor. Entonces, digo, no es el caso. Pero sí estaría bien echarle un ojo, por lo menos a ver, porque el primer escenario que viene ahí es 2020. Ajá, es que precisamente yo estoy haciendo una búsqueda muy exhaustiva por ahí, entonces esa pregunta todo el tiempo me sale, ¿no? Bueno, y que ya hay predicciones para ahora y te estará pasando, pero bueno, es un trabajo, creo. Ahí me cuentas que vas viendo. Responder. Sí. Gracias. De nada, no a ti. Ay, mi gato. No. Sí, se escucha muy bajito, pero básicamente preguntaba si alguna predicción de las que ya se hayan hecho en el sector agrícola ha podido ser evaluada de si se cumplió o no se cumplió. Tengo además aquí a Rosa Martínez. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que fue bastante enriquecedora porque al menos yo también soy economista, estudié licenciatura en economía y pues estos temas de cambio climático sí son un poco ajenos. Por ejemplo, en la licenciatura es difícil que veamos temas así, ¿no? Entonces, conocer un poco más siempre es bueno, que deberían de verse, ¿no? En la licenciatura porque son muy importantes, pero pues desafortunadamente no hay materias que se especialicen, al menos en el programa que a mí me tocó, no hay materias que se especialicen en esos temas. Y mi pregunta es con respecto a las ciudades, por ejemplo, mencionaba en una parte de su conferencia que se pueden hacer ciertas modificaciones que son como estrategias para mitigar el cambio climático. En mi caso, yo estoy trabajando en mi tema de tesis, en la maestría, sobre los sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces, he encontrado varios artículos que mencionan que los sistemas pueden hacer un ciclo paralelo al ciclo natural del agua, porque se extrae el agua de la lluvia y se hace otro proceso, ¿no? Con esta agua y se alarga la vida del producto. Pero entonces, ¿qué tanto afectaría, o sea, esta estrategia por tratar de mitigar el cambio climático?
¿qué tanto afectaría entonces, en este caso, al ciclo natural del agua? Porque al final de cuentas se está haciendo una modificación. O sea, en ese querer crear una estrategia, también se está retrasando un ciclo natural. Entonces, me imagino que debe existir alguna repercusión sobre eso. Pues muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que no me he metido a eso, ¿no? En ciudades, básicamente nos hemos enfocado en la parte de la isla de calor y este tipo de cosas. Pero pues, es muy interesante el tema y de hecho, bueno, pues les cuento, estamos ahora por empezar un proyecto de estos PRONACE de CONACYT para ver la megalópolis del Valle de México, cómo ha afectado cambio climático, tanto global como el local, y si hay gente que va a hacer este tipo de estudios. Y supongo, como pasa con lo de la isla de calor, que pues depende mucho del contexto del clima local, ¿no? Entonces, esas cosas es donde uno extraña que haya financiamiento suficiente como para que se hagan estos estudios en las distintas ciudades, ¿no? Hay cosas que uno pensaría que ya tendrían que estar resueltas, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, una buena caracterización de la isla de calor en la Ciudad de México, pues tendría que estar. Está en los estudios de Jáuregui, que me respetos, al doctor Jáuregui, es una de las personas más importantes que ha habido en cuestión de clima en México, ¿no? Pero pues, pues ocurrió también mucho de su trabajo en otra época. Y pues hay unos huecos muy importantes, ¿no? Y pues, por ejemplo, esto que tú dices de captura de agua y cómo afecta o cómo no afecta en las distintas regiones, pues el agua es uno de los temas más importantes, no solo con cambio climático, sino ahorita. Entonces es realmente algo que tendríamos que ya tener muy trabajado, ¿no? Sí, precisamente a mí me preocupa un poco eso, o sea, que solamente se le vea el lado bueno a esta estrategia, pero que no se contemple qué posibles cosas se pueden dañar. O sea, solamente se va sobre esa línea que da beneficios, pero ¿en qué se estaría afectando al medio ambiente con la implementación de estos sistemas? Sí. Pues sí. Muchas gracias. No, pues de nada. Esa pregunta te la debo. Muchas gracias. Y voy a un último comentario que tengo aquí en el chat que dice: México está preparado para enfrentar el cambio climático. Poca población conoce los resultados de sus efectos. ¿Qué opina, doctor? Pues sí, opino que está muy mal la cosa en ese sentido. Creo que, bueno, hay una cosa muy importante. Creo que, por ejemplo, pues ya algunos de los que estamos aquí ya llevamos un rato en lo de cambio climático y sí ha habido un cambio muy importante, digamos, en la atención que el público le presta al tema, ¿no? Ahora bien, la cosa importante es también pasar de el discurso a la acción, ¿no? También el gobierno ahora, pues cambio climático, bueno, ahora recientemente, digamos, ha aumentado, bueno, recientemente, en fin, mejor me callo en ese sentido, pero digamos que se volvió casi como un trending topic en algún momento en Twitter, ¿no? El cambio climático, pero ahora tenemos que hacer que esto se vuelva como un trending topic en la realidad, ¿no? En el mundo de las acciones. Y pues sí, en México nos falta un rato, ¿no? Y lo malo es que no tenemos ese tiempo. O sea, esa es la cosa, el sentimiento de urgencia, creo que se nos ha pasado un poco de noche, ¿no? Y pues si no tenemos esta conversación y si no tenemos este intercambio, tanto con los tomadores de decisión como la población en general, la sociedad en general, pronto, transmitir este sentimiento de urgencia, pues nos va a agarrar cada vez más cambio climático con los dedos en la puerta, ¿no? Sí, es correcto. No sé si alguien tenga algún comentario final para ir cerrando esta sesión. ¿Algún comentario, alguna última pregunta para el doctor? Ya, yo nada más ya como comentario, por lo que sacaste de lo del café, hace 15 años, fue en el 2006 cuando se publicó y la investigación se hizo entre el 2004 y el 2005 aquí en la región. Sí, estuvo muy padre esa época. Sí.
No hagan cuentas, por favor. Carolina iba en la primaria, creo. Gracias. Gracias. Esa flor te la voy a tomar. Yo, en lo que alguien quisiera hacer un comentario final, yo voy a hacer mis últimos anuncios, no sin antes volverte a agradecer, doctor Estrada. Hablando de anuncios, les hago el anuncio, digo, ya que estamos por aquí. Hace 2 semanas sacamos un nuevo podcast, un podcast en el Pink. Se llama Climatología. Si les interesa, ahí está en Spotify. A ver cómo lo ven. Muchas gracias por la invitación. Seguramente lo pondremos en los comentarios para que lo busquen en sus redes sociales, en la página del Pink, en Facebook. ¿Qué más tienes? ¿Facebook y qué? Twitter, ya no sé. Creo que por ahí hay una de YouTube. ¿No? Sí, vamos a hacer alguna infografía al respecto de todo lo que se hace en el Pink y la compartiremos con los miembros del PQ. Muchas gracias. Doctor Welch. Yo solo quiero comprometer al doctor Estrada Porrúa a que participe activamente en el programa de estudios de cambio climático de la UB, pero sobre todo en el curso de Economía del Cambio Climático de la Maestría en Economía Ambiental y Ecológica que va a iniciar mañana, para hacer una invitación y que veamos el tema de la agricultura, porque aunque se ha estudiado mucho, todavía hay mucho por hacer en la parte agrícola por todo lo que representa. Tenemos algunos estudios de impacto, pero tenemos que ir más allá ya en la respuesta. Entonces, lo invito y lo comprometo a que con los estudiantes hagamos un seminario y terminemos produciendo conocimiento para que sea útil para los agricultores, porque tenemos un gran déficit de información para el sector agropecuario del país, para muchísimos productos, no solo maíz, café, en el caso de Veracruz, arroz. O sea, yo les comentaba a los estudiantes, Veracruz fue a ser el primer productor nacional de arroz, y ahora ya no hay producción de arroz, y es un producto que está asociado a la mitigación por las emisiones de metano. Entonces, lo comprometo al doctor para que hagamos trabajo conjunto y colaborativo. Encantado de la vida. Yo quiero mucho a la Universidad Veracruzana, ¿no? Me encanta. Muchas gracias a los dos. Esperemos que se concrete la colaboración. Ahora voy a hacer yo mis anuncios. Les recuerdo a todos los participantes y asistentes de este seminario que se realiza el último jueves de cada mes a las 5 de la tarde en esta modalidad virtual en la que nos encontramos por ahora. Esperemos que pronto podamos retomar las sesiones presenciales, y que se dará constancia de participación a quienes asistan al menos a 3 sesiones de las 5 que se tienen en este semestre de agosto a enero. Nuestra próxima sesión, que es el jueves 30 de septiembre, en punto de las 5 de la tarde, tendremos como invitada a la doctora Ruth Cerezo, que hablará sobre los mensajes claves del último reporte del IPCC. Entonces, quien no se haya registrado en la sesión, le pido por favor que lo registre, nombre y entidad de adscripción en el chat para ir contando las asistencias para su posible constancia de participación. Doctor Estrada, como siempre, un placer. Espero que me siga aceptando las invitaciones. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Yo también lo voy a comprometer aquí públicamente porque está siendo grabado, a que lo mantenga. Muchas gracias, doctor. Ha sido un verdadero placer. Con cierto temor nos despedimos ante los escenarios que nos mostró, pero siempre es un agrado escucharlo. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer enorme estar aquí con ustedes y saludar a gente que hacía mucho que no veía, ¿no? que no saquen cuentas, por favor. Sí. Muchas gracias a todos por asistir a este seminario permanente de cambio climático organizado por el Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana. Los esperamos en nuestra próxima sesión. Doctor, como siempre, un placer. Se cuidan mucho. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.